Buenos días, mis hermanos. Hoy somos poquitos, así es que vamos a entrarle. Voy a que abre tu libro en Hebreos. Ahorita te digo que Hebreos 7. Hebreos 5, disculpa. El apóstol que escribió Hebreos, que para mí fue Pablo, es algo ya de convicción, porque no existe el autor de Hebreos, pero este escritor, o Pablo, nos dice en Hebreos 5:11, después de estar explicando del 5 al 10, versículos muy profundos, ¿no? Dice el apóstol Pablo, acerca de esto, o sea, refiriéndose a lo anterior, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea que no es fácil lo que escribió aquí el escritor de Hebreos. Dice, ¿por qué es difícil de explicar? Le podrías decir al escritor o a Pablo, por cuanto te habéis hecho ¿qué? Darnos oído. Y yo quiero que hagas una oración conmigo y decirle, Señor, abre mis oídos espirituales para poder entender estos misterios de tu palabra. Amén. Hebreos 5:11 dice el apóstol, dice, de esto tenemos muchas cosas que decir y difíciles de entender, ¿sí? Por cuanto difíciles de explicar, mucho que decir y difíciles de qué? De explicar. O sea que él mismo dice, es difícil explicar esto, pero yo quiero que ores ahorita y le pidas a Dios que nos dé esa revelación, de la cual yo estoy maravillado de cosas tan tremendas que nos da el Señor. Así es que vamos a orar y vamos a pedir que le pidas de todo tu corazón que abra tus oídos espirituales para poder entender estas maravillas de Dios. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, concédenos, Señor, que nuestros oídos oigan lo que tu precioso Espíritu tiene para nosotros en estos temas, Señor, que aún cuando lo hablaste allá a los hebreos, Señor, les dijiste que eran difíciles de explicar, pero Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tus escrituras tan hermosas, esos misterios, que cosas que yo ni oyó, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que tú has preparado para nosotros que te amamos, Señor. Danos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, esta hermosa revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder empezar a entender esto, me gustaría que fuéramos al libro de Números 16. Amén. Dice Números 16, Core, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelec, los hijos de Rubén, tomados de la gente. Los hijos de Leví, junto con estos otros hermanos, ¿qué hicieron? Se levantaron contra quién? Contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel,
príncipes de la congregación de los del consejo, 250 varones de los hijos de Israel, que eran ¿qué? Príncipes ¿de dónde? De la congregación, ¿sí? De los del consejo, varones de qué? Oye, imagínate 250 personas, no estás hablando de poquitos, ¿no? Pero ese poquito eran de renombre, eran gentes muy cercanas a Moisés, muy cercanas a la guianza de Dios por parte de Moisés, porque Moisés era el que daba la enseñanza. Y dice el versículo 3, y estos hombres de renombre, que eran del consejo, que estos eran de la príncipes de la congregación, se juntaron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos estos 250 son ¿qué? Santos. A ver, ¿eran qué? Y entonces, ¿por qué ellos no se sentían santos? ¿No? Recuerda que eran de los principales del consejo, estaban cerca de Moisés, y fueron y le dijeron a Moisés, y Moisés entendió muy bien que ellos no eran santos. ¿Entiendes? ¿No eran qué? Santos. Y entonces ellos fueron a quejarse contra Moisés y Aarón. ¿Qué hacían Moisés y Aarón? ¿Entraban a dónde? ¿A dónde podían entrar? Al tabernáculo. ¿Podían entrar al lugar santo? ¿Podían estar prendiendo el incienso? ¿El incienso qué es? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y podían entrar al lugar santísimo? Y ahí se manifestaba Dios en su presencia. ¿Y quiénes podían hacer eso? Moisés y Aarón. No podían entrar estos varones del consejo, no podían entrar estos hombres príncipes de la congregación, y estaban cercanos a Moisés, y ellos no podían entrar al lugar santo y prender el incienso y prender la lámpara. O sea, no podían tampoco prender la lámpara, no podían abrir una Biblia y poderla entender, porque la lámpara es la palabra de Dios. Estas personas no podían hacer eso. Entonces el reclamo, ¿por qué era? Porque solamente tú, Moisés, Aarón y tus hijos, todavía en ese momento no los hijos, pueden entrar. Entonces, ¿quién podía entrar? Moisés era. ¿Ellos eran qué? Y al ser santos eran sacerdotes. ¿Eran qué? Sacerdotes. Y entonces, fíjate nomás para poder entender más esto, porque dice, versículo 3, y se juntaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, de ti Moisés y de Aarón, porque toda la congregación, todos ellos, 250, son santos. Y en medio de ellos están ¿quién? O sea, Dios también se manifiesta en mi vida. O sea, ¿tú crees, Moisés, que solo a ti llega la presencia de Dios? ¿Tú crees, Aarón, que solo Dios llega y manifiesta su presencia? Pero estás equivocado, Moisés. Todos ellos también son santos. Entonces quiere decir que Dios había separado en ese tiempo, a pesar de que eran del pueblo de Dios, a pesar de que estaban cerca de Moisés, a pesar de que estaban en el lugar donde ellos eran los levitas, los hijos de Leví. ¿Qué son los hijos de Leví? Eran encargados de llevar todas las cosas del tabernáculo, los utensilios
y todo moverlo. Entonces, pedían a Dios, pero Dios no les permitía entrar a dónde? Al lugar santo y al lugar santísimo, porque solamente podían entrar ¿quién? Los sacerdotes. Y entonces vemos aquí que les dice el mismo Core, que fue el que llevó a cabo esta sublevación, ¿sí? Les dijo todo claramente: ellos son santos, y en medio de ellos está igual. ¿En medio de quién? Pues de ellos, no solamente de ti. Por ello te doy una pregunta: ¿tú puedes entrar al lugar santo? ¿Tú puedes entrar al lugar santísimo? La presencia de Dios te cubre. ¿Tú te puedes presentar delante de Dios? Amén. ¿Amén? Y eso no se podía. Dice, versículo 4: cuando oyó esto Moisés, se postró Moisés sobre su rostro, y habló Core a todo su séquito. O sea, habló Core, que era el que había llevado la sublevación de los 250, y se volvió a ver a los 250. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mañana mostrará Jehová quién es qué, suyo. Entonces, para ellos, ¿quién era suyo? Aquel que podía entrar a dónde? Al lugar santo, al lugar santísimo, y que Dios se manifestaba sobre ellos. ¿Sí? ¿Quién es suyo y quién es santo? ¿Por qué? Porque Dios no se puede mostrar ante nadie que no sea ¿qué? Santo. Yo lo que te pido es: ve valorando la obra de Jesús y el privilegio que tienes de que Dios te haya hecho santo y que puedas estar en su presencia, ¿sí? Y que puedas entrar al lugar santísimo y que puedas orar, porque ellos no podían hablar con Dios y tú sí puedes hablar con Dios, para que te des cuenta la misericordia de Dios que tiene para ti y para mí el que te haya hecho hijo de Dios. Y entonces les dijo Core: mañana el Señor va a mostrar y hará que se acerque a Él el que Él escogiere. Él lo acercará así. O sea, Dios va a permitir que se acerque. ¿Sí? ¿Y qué les dijo que tenían que hacer? Hacer esto a los 250. Tomamos ¿qué? Incensarios. Core y todo su ¿qué era? Tomar su incensario. Orar. Mañana prepárense, ustedes van a hablar con Dios. Quiere decir que ellos no podían hablar con Dios. Ellos no podían hablar con Dios. Y dice: y poner fuego en ellos, en los incensarios, para que se queme el incienso, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de quién? Los escogidos por Dios, para poder mover la tienda, para poder mover el tabernáculo, para poder mover el arca, para poder mover los utensilios. O sea, mover el arca no era cualquier cosa. El arca, ¿qué era? ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. ¿Recuerdan esa parte cuando David se le hizo fácil subir el arca a una carreta y que dos animalitos, dos bueyes jalaran la arca? Que en ese momento iban cantando y alabando a Dios, y de repente el arca, una rueda de la carreta se gira, y uno de los levitas pone la mano, ¿y qué le pasó? Murió. Y entonces David va y se mete a su oración y le
dice, Señor, ¿por qué? Dice, ¿por qué no estás moviendo el arca? No debes mover. El arca solo los levitas la pueden cargar, pero no son santos. Solamente los sacerdotes pueden acercarse a Dios. No podían en el Antiguo Testamento acercarse a Dios. Y entonces les dijo aquí, dice, versículo 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de qué? De Leví, que es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación. O sea, los apartó Dios a los levitas porque eran hombres de renombre, príncipes de la congregación, ¿sí? Eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, que el Dios que el Dios de Israel os haya apartado de Israel, acercándonos a Él para que Él ministre en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación. ¿Para qué? Para ministrarles. Y que hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Procuráis también que ser ¿qué? Procuráis que también quiere ser sacerdote. O sea, Moisés, ¿qué le decía al Coré? Moisés decía, yo no lo escogí, Él lo escogió. ¿Quién lo escogió a Moisés? Dios. Yo lo escogí a Aarón. ¿Quién lo escogió? Dios. Coré, yo no decido. Fue Dios quien lo decidió, sí, el Dios de Israel. Pero además, dentro de todas las 12 tribus, ustedes, la tribu de Leví, tienen ahora ustedes el privilegio de llevar las cosas de Dios. Pero Dios decidió que ustedes no podían entrar a su lugar santo, ni podían hablar con Él. Amén. Ahora vamos al Hebreos 5. Dice Hebreos 5:1, porque todos somos sacerdote. ¿Todo qué? Somos sacerdotes. ¿Tomado de dónde? Está constituido. ¿Está qué? Constituido. O sea, ¿quién constituye? ¿Para qué se ha constituido un sacerdote? A favor de Los hombres. en todo lo que se refiere aquí. O sea, para otras cosas el mundo puede hacer lo que quiera, pero ser sacerdote solamente está destinado para el sumo sacerdote. Y Dios nos hizo ¿qué? Dios nos hizo sacerdotes. Amén. ¿Tú has orado por tu familia? Entonces estás constituido ¿qué? Sacerdotes. Sacerdote. ¿Has orado por las necesidades de tu familia? Entonces estás constituido sacerdote. ¿Qué no podía hacer los levitas y todos los demás del pueblo? Interceder por su propia familia. Porque no eran ¿qué? No eran sacerdotes.
Porque todo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en todas las cosas que tienen que ver con el Creador, en las cosas que Dios se refiere. Para que, ¿qué tiene que hacer un sacerdote? Presente que ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Tú has intercedido pidiendo perdón por los pecados de la familia? Diciendo, perdona sus pecados, Señor, ten misericordia de él. Yo sé que se ha portado mal, yo sé que ha hecho mal, pero cuando estás diciendo a Dios, no se lo dices a él. ¿Sí? Cuando estás intercediendo, los caminos los teníamos equivocados, Señor, por favor, te pido, perdone sus pecados. ¿Y por qué? Decimos, llámalo a Cristo, sí, llámalo a Cristo, pero lo más importante es que le perdone los pecados. Porque recuerda una cosa, ¿por cuántos pecados tuvo que salir el hombre de Edén? ¿Y eso lo separó de quién? Entonces, ¿Adán podía volver a hablar con Dios? No. ¿Qué le impedía hablar con Dios? Un solo pecado. Entonces, ¿un sacerdote puede llegar a tener pecado? No. Hebreos 5:2. Un sacerdote se debe mostrar como paciente. Para que un sacerdote se muestre como paciente. ¿Con quién? Con los ignorantes y extraviados. ¿Qué pasa con un hermano que es más joven que tú espiritualmente? Y tú notas que tu hermano no está cambiando, que tu hermano no está transformándose, o sea, que sigue cometiendo errores. Que ese hermano dices, es que hasta llegas y le dices, es que tú estás mal, hermano, Dios dice esto y tú sigues haciéndolo y no te importa y el otro. O sea, ¿te ha pasado que tú y yo por un hermano en Cristo, o hermano que ya se convirtió, lo juzgas porque él sigue fallando? ¿Qué tiene que hacer un sacerdote? Se tiene que mostrar ¿qué? Paciente. Y al mostrarse paciente con él, ¿qué debe de hacer? Interceder delante de Dios por ese hermano. ¿Has escuchado algunos predicadores que predican, ay, hermano, cambia, no va a cambiar? Necesita oración, necesita intercesión. Y agarras, ¿cuándo van a entender? Tienes que ser ¿qué? Paciente, porque hay un proceso de liberación de ese hermano. Mira, por eso a veces decimos, haces el chiste, mira, es que hay hermanos que son cebollas y otros hermanos que son plátanos. Los que son plátanos no pegan, luego y va para adentro. Y la cebolla, hojita por hojita. Y ahí va mi hermano, ya. Un año cambió en año, pero cambió. Si echó un año, ¿no? Le faltan otros dos para eso. Entonces te debes demostrar que con él ¿qué? Eso hace que tú siempre llegues en ¿qué? En amor. Porque eres ¿qué? Paciente. Porque dice, lo que era imposible, recuerda lo que dice Romanos 8:3. A ver si lo pones, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era ¿qué? ¿Para quién? Y la ley, ¿qué decía Dios? ¿Qué les decía Dios a los de la ley?
Si tú obedeces mis mandamientos, yo te prescribo hoy que todas estas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Y te voy a bendecir y tú no tendrás que labrar nada, no tendrás que hacer cisternas. Las cisternas yo las voy a acabar, te voy a hacer vivir en casas que tú no edificaste, si tú guardas mis mandamientos. Y entonces nosotros, luego los predicadores, nos volvemos Moisés y nos regresamos a la ley. Hermano, cambia. Hermano, por favor, ya cambia. Cuando Dios nos está diciendo que debemos mostrarnos que pacientes. Entonces, ¿para qué se ha constituido un sacerdote? ¿A favor de quién? A favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios se constituyó a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que Dios lo cambie, no que tú lo cambies, sino que ¿quién lo va a cambiar? Dios. Entonces, tú te debes demostrar con él que y debes interceder, y entre más oración y ayuno y hagas todo por él, Dios va a intervenir. Porque con los oídos como oyes, hermano, va siendo pesado. Sí, yo te entiendo, hermano. A ver si puede. Y puede. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, gloria a Dios que enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa y por motivo del pecado, nuestro Señor condenó al pecado ¿en dónde lo condenó? Y ese hermano, ¿a quién tiene que condenar? Al pecado, estando ¿en dónde? En la carne. En las cosas que Dios te ha cambiado es porque tú has condenado al pecado que tienes aquí, estando en la carne. Pero para eso Dios tuvo que meterte en ciertas pruebas, de las cuales dices, ay Señor, ya no, que no vuelva a regresar a esas pruebitas. Pero Dios te cambió. Amén. Y dice el versículo de Hebreos 5:3. Amén. Y por causa de ella, ¿de qué? ¿Cuál es ella? Y por causa de ella, ¿sí? O sea, debe mantenerse paciente. ¿Con quién? Con los ignorantes y extraviados. Así es que, aunque seamos cristianos, a veces somos ignorantes. ¿Por qué somos ignorantes? Porque desconocemos. Un ignorante es algo que no conoce. Pues cuando Dios se lo revela, entonces es una revelación de Dios. ¿Y cómo lo entendiste? Porque Dios te abrió tus oídos espirituales. El mismo Pablo, al resumen, se lo mencionó de esta manera. Porque yo no conocía el pecado, sino por la ley. Ay, Pablo, si tú eras de las mejores escuelas, no, ¿cómo voy a decir que no lo conocías? Pero lo conoció cuando tuvo el encuentro con Cristo. Tú no hubieras dejado el pecado si no tienes el encuentro con Cristo. Y ahora, ¿quiénes son los extraviados? Los que no reconocen a Dios. ¿Cuántas veces también has dicho con los extraviados? Alguien que no ha nacido de nuevo. Ya le compartí, pero ya ni le voy a volver a decir esto. Y ni cambia. Ya hasta lo ves, dice. ¿Y qué te falta hacer por esa persona? Seguir intercediendo. Seguir intercediendo. Seguir intercediendo.
para que un día, porque hay algo imposible para Dios. Regresa al versículo anterior, por favor, al Hebreos 5:2. Dice que un sumo sacerdote se debe de mantener ¿qué? Paciente con quién y extraviados. Yo nada más quiero hacer esta parte me tiene también muy gozoso. Extraviado. Mira, aquí en Lucas 10. ¿Recuerdan esa parte donde el Señor dice que es más fácil pasar por la aguja un camello que un hombre rico llegue al reino de Dios? A veces lo encontramos ahí, lo buscan en el Google. Era el que andaba buscando. Pero también estoy consciente, si no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, si no encuentran, vamos a regresar. Mateo, ¿qué? 19:23. Mateo 19. Gracias, Padre. Dice Mateo 19, 16. Mateo 19, 16. Entonces vino a uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles, Señor? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no jurarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser ¿qué? Anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas ¿qué? Posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O sea, dice el Señor, entonces todos los ricos no van a poder entrar. Y otra vez dijo: que es más fácil pasar un camino por el ojo de una aguja. Imagínate. Yo nomás imagínate. Ya ni siquiera quiero imaginar la joroba cuando yo la quiera pasar. Dije: bueno, Señor, por lo menos meto la cola, pero ni la cola de nada va a entrar, ¿no? A lo mejor un cabello de la cola sí la paso, ¿no? Pero eso es imposible que puedas pasar un camino por el ojal de una de una aguja. Que entraron rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera y dijeron: pues así, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolo les dijo: para los hombres esto es imposible. Es cierto. Para los hombres, ¿qué es imposible?
Pues es imposible que tú salves una persona si no es Dios quien la salva. Es como que tú quieras meter un camello en el ojal de una aguja. Esto que es imposible. Pero para Dios todo Es posible. entonces, ¿qué necesita para que un hombre rico entre al reino de Dios? Que un sacerdote interceda por él por medio de la oración, porque el que va a hacer la obra, ¿quién es? Dios. Amén. ¿Qué hicieron por ti, mi hermano, para que llegaras a Cristo? Oraron, intercedieron. Mi esposa echó 3 años orando por mí, pero no hubo imposibles. Y además Dios le mandó un versículo que le dijo: obedece a tu madre. Entonces compró un libro que decía: yo obedeceré a mi marido. Porque Dios dijo: es que mejor le digo de una vez que no le esté diciendo nada, que deje de ya estar molestando, que mejor venga a mi presencia, porque para ella es imposible lo que quiere hacer. Aunque me agarraba bibliazos, hasta subía yo la escalera diciendo: no vaya a poner la Biblia, me va a caer desde el segundo piso ahí en las escaleras, ¿no? Y Dios le tenía que decir: no, ya, obedécelo. Y sé intercesora. Porque era yo una semillita. Pero para Dios no hay nada imposible. Regresemos a Hebreos. Hebreos 5. Hebreos 5:3. Y por causa de los ignorantes, y por causa de los extraviados, ignorantes porque aunque escuchen la palabra, Dios, tú tienes que interceder para que los oídos sean abiertos, y el único que puede abrir los oídos es ¿quién? Dios. Y por eso dice: el que tiene oídos, oiga lo que dice ¿quién? El Espíritu, no el hombre, lo que el Espíritu dice. Amén. Por eso esta causa debe ofrecer por los pecados, pero aquí hay una incógnita. Debe ofrecer por los pecados tanto por quién, por sí mismo. Por sí mismo. O sea, tú vas a interceder, pero primero tienes que pedir perdón por tus. Y nunca debes de pensar que estás libre de pecado. Y nunca tienes que yo no he cometido un pecado. O sea, yo ahorita se me ha vuelto más costumbre, lo hacía, pero se me ha vuelto más costumbre que cada vez que voy a orar, primero pido perdón por mis pecados, para que pueda la sangre de Cristo limpiarme de todo pecado, y entonces yo pueda entrar al lugar santísimo para hallar la misericordia de Dios y gracia para el oportuno socorro. Y ya cuando Dios te limpió como sacerdote, entonces sí te pones a interceder por las cosas que parecen que imposibles. Porque para Dios no hay nada imposible. Y aunque tú agarres y le digas a ese hermano, te hizo un daño, lo demandes y hagas lo que quieras, no vas a poder. Porque el único que va a poder es Dios, cuando tú te pones en intercesión.
y le reclames y le digas, y lo llames y lo corrijas, lo agarres de las orejas, lo cuelgues del poste más alto, no va a abrir sus oídos, porque el único que va a abrir los oídos de esa persona es Dios. Pero primero tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Tanto por sí mismo como también por quién. Ahí es cuando tú intercedes por todos los demás. Versículo 4. Y nadie, ¿qué significa la palabra nadie? Nadie puede, ni Coré, ni los levitas, ni nadie puede. Nadie puede tomar ¿qué? Y gloria a Dios. Sino el quién la puede tomar. El que es amado por Dios. Aleluya. Dígale, Señor, en tus manos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me llamaste. Gracias, Señor, porque tú me hiciste sacerdote. Gracias, Señor, porque yo puedo hablar con el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque yo puedo interceder, Señor, para que tu poder haga posible lo que es imposible. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, decía: esto es difícil de entender, no es tan fácil de explicar la gran honra de que tú hayas sido llamado por Dios para poder ser un sacerdote e interceder en el único, ante el Todopoderoso, el cual cuando está en su presencia hay truenos, hay presencia donde truena todo, luces, es una piedra de jaspe, es un lugar hermosísimo. Nadie puede tomar para sí esa honra, sino quien es el que es llamado. Versículo 5. Así tampoco. Así que Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. O sea, Cristo no podía interceder si Dios no lo hubiera hecho ¿qué? Sacerdote. Y para ser sacerdote, fuera de Aarón, que era la única tribu escogida por Dios, ¿qué hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Tú eres. ¿Y ahora qué dice Dios de ti? Tú eres. Aleluya. Tú eres mi hijo. Y no te glorificas a ti mismo, sino es Dios. Amén. Fuiste engendrado. Fuiste engendrado por Dios. Te puso en el cuerpo de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ¿qué? Ponme por favor Juan 1:12. Amén. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da ¿qué? De ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. En el 13, ser hecho hijo de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados por ¿quién? Aleluya.
Dios le dijo, hijo eres tú, y tienes un gran privilegio. Como hijo puedes hablar conmigo. Y te digo a ti, yo te hice hijo por medio de Jesucristo. Y ahora puedes hablar conmigo. Sobre esto tenemos mucho que decir, dice el escritor de Hebreos. Difícil de explicar, pero con un corazón. Dices, mi hermano, esto no lo podemos tomar tan a la ligera. Esto nos lleva que para el mundo somos una locura, pero tú eres un privilegiado que puedes hablar. Amén. Y regresando entonces aquí a Hebreos 5. Cinco, 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote ¿para cuándo? Según el orden de Aleluya. ¿Quiénes podían ser sacerdotes? Abraham. Pero ¿quién se le apareció a Abraham? El sumo sacerdote, que es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Jesucristo. Y tú eres sacerdote según el orden de quién. Y puedes decir, yo soy sacerdote según el orden de Cristo, según el orden de Melquisedec. Porque tú eres ¿qué? Pregunta, ¿tú eres sacerdote? ¿Puedes hablar con Dios? ¿Para cuándo vas a poder hablar con Dios? Para siempre. Porque eres ¿qué? Sacerdote según el orden de quién. ¿Ok? Y dice aquí, versículo 7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ¿qué? Y súplicas. ¿Cómo las ofrecía el Señor Jesucristo? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Has clamado a Dios y has llorado en medio de la prueba? ¿Y has visto cuando hay algo imposible que empiezas así, Señor, con un gran clamor? Hasta me dices, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué enfermedades que me dan, Señor, que ni siquiera ni los médicos las entienden? ¿Por qué yo, si yo soy tu hijo? O unas pruebotas que vienen que dices, ay, Señor, no quiero volver a ti. Y a veces dices, ¿por qué haces eso conmigo? Pero ¿qué te está enseñando el Señor? Obediencia. Es que cuando también eres un intercesor por alguien, prepárate para que lo veas entrar en pruebas, para que aprenda ¿qué? Obediencia. Amén. Para aprender obediencia. Y dice en el versículo 7, yo quiero que te ubiques aquí en una prueba tú y yo. Yo voy a poner mi nombre, tú pon tu nombre, y el Joaquín. Y el Joaquinito, en los días de su carne, y en medio de unas broncas que ya no quiero,
haciendo ruegos y súplicas con gran clamor y gran lágrimas al que le podía librar de su problema, fue que a causa de su temor reverente. Y aunque Joaquín era hijo, y aunque Bernardo era hijo, y aunque Linda es hija de Dios, y aunque Marinita ve que nos regaña, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Y aquí viene lo más maravilloso para ti y para mí, ¿no? Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos vamos a poder llegar en el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado por medio de las pruebas, el Señor Jesús, aquí es claro, el Señor Jesús vino a ser autor de la eterna salvación. ¿Para quién? ¿Y qué aprendiste en la prueba? Aleluya. Entonces, ¿quién va a recibir esa vida eterna? ¿El que aprendió qué? ¿Por medio de qué? De la prueba. Porque el Señor Jesús, estando en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. ¿Qué va a pasar si la salvación no se pierde? ¿A dónde se va? Como dice Marita, ya está regañando, a las tinieblas. ¿A dónde manda el Señor? Al siervo inútil. ¿A dónde manda aquel que no obedece? A las tinieblas. Y ahí las tinieblas, ¿qué significan? Sufrimiento, padecimiento. ¿Y qué va a aprender el cristiano en las tinieblas de afuera? ¿Para hacer qué? Y entonces obtener qué? La vida eterna. Amén. Amén. Amén y amén. Dale gloria a Dios, porque solo Él nos puede declarar para que tú sigas siendo declarado por Dios sacerdote según el orden de Melquisedec, como le dice en el versículo de Hebreos 5:10. Que tú seas declarado un sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual ya lo eres, gracias a que fuiste incrustado, estás incrustado en nombre en el cuerpo de Cristo. Y Cristo es quien sumo sacerdote. Por eso tú puedes interceder, porque tú estás en el cuerpo de Cristo. Porque nadie puede tomar esta honra sino solo Aarón y su descendencia. Pero por medio de Cristo, ahora los gentiles somos sacerdotes. Amén. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios por eso? Yo quedé fascinado con esta palabra que Dios nos reveló y yo decía, ay Señor, wow. Esto que siempre decías aquí que sea difícil de explicar. Pero qué maravilla que Dios nos abra los oídos espirituales para ver, comprender la profundidad y el honor de ser un sacerdote.
y el gran privilegio de ser limpiado por la sangre de Cristo y ser santo y poder entrar. Como le decía, ¿por qué los levitas no somos santos? No? Ese era el reclamo de Core. Y sin embargo, ahora Dios te hace santo, limpiándote con la sangre de su Hijo Cristo. Y por eso tú y yo tenemos que entrar. Podemos entrar al trono de la gracia con la ofrenda más agradable que es al Padre. Cuando tú le dices, Padre, voy a entrar en el nombre de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Cordero de Dios, que es el único que puede ser agradable al Padre. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Si Dios te habló, honra. Si Dios abrió tus oídos, dale gracias allí, mi Padre, gracias, Señor. Porque la cruz dice tu vida para que yo pudiera entrar. Porque el velo se cayó, Señor, cuando entregaste el Espíritu. Ese velo que separaba en ese tabernáculo, ese velo que tú mandaste hacer tan grueso que nadie podía entrar. Cuando tú fuiste a la cruz, ese velo se cayó, indicando que ahora sí podíamos entrar en tu nombre. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sé que aunque no estemos tomando el jugo de uva ni el pan en este momento, estamos celebrando esa cena. Estamos celebrando esa cena en lo espiritual, Señor, contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que en ese momento tan importante, y así se lo dijiste a tus discípulos, tomad, que este es mi cuerpo que por vosotros es para ti. Y esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre, que nos permite, Señor, ser limpiados de todo pecado. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Y tú te puedes, Señor, acercarte a nosotros, para mostrarnos el camino, la guianza, y poder interceder por aquellos familiares, amigos, y por todos los seres humanos de esta tierra, Señor. Qué privilegio poder ser intercesores, porque lo que es imposible para nosotros como hombres, Señor, solo tú lo puedes hacer, y solo los sacerdotes pueden interceder para que se cumpla tu voluntad. Gracias, mi Dios. Dale la gloria, Dios, dale la gloria. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal el frío, mis hermanos?